Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y me estoy refiriendo al lago de fuego y azufre, que sé que la gran mayoría lo habrán escuchado por el tema de la Biblia, el tema de la religión, y es esto que estamos viendo aquí. Así se representa el lago de fuego y azufre. Tengo que aclarar algo. El concepto del lago de fuego que se asocia al infierno no son temas religiosos, o por lo menos originalmente así es. Esto está más ligado a la profecía que a la religión. El infierno y el lago de fuego son símbolos proféticos, no religiosos, que la religión los tomó y los ha utilizado, ¿no? como un método de miedo, ¿no? Para mantener o seguir manteniendo atados a sus feligreses, bueno, para que estén ahí en la religión y con el miedo de irse al infierno, pues sigan siendo fieles a su religión. Pero el concepto de infierno y lago de fuego son símbolos de la profecía, tienen que ver con la profecía y no con la religión. Eso como primer punto. Así que lo primero que vamos a hacer es analizar el concepto, definir el lago de fuego según lo que se sabe, ¿no? Oficialmente. El lago de fuego, que es el concepto que aparece tanto en la religión antigua egipcia y también en la religión cristiana, que son las dos principales tradiciones que manejan este concepto del lago de fuego dentro de su creencia. Y lo curioso de esto es que la tradición egipcia es la que más se acerca a la realidad. Y ahorita lo vamos a ver. En el antiguo Egipto aparece como un obstáculo en el viaje a través del inframundo que puede destruir o refrescar al difunto. En los dogmas del cristianismo, principalmente en el protestantismo y el fundamentalismo, el lago de fuego es aquella alusión descrita por Juan el Evangelista en el Apocalipsis como un gran lago de fuego y azufre. En el libro se describe este lago como el lugar preparado por Dios donde sufrirán tormento eterno el diablo y sus ángeles, así como todas aquellas personas cuyos nombres no aparecen en el libro de la vida, es decir, que no recibieron la salvación de sus almas mediante Jesucristo, según la tradición del cristianismo, ¿no? En el cristianismo es como un lugar después de la muerte como castigo de los malvados. La frase se utiliza en 5 versículos del Apocalipsis. El concepto parece análogo al Gehenna de la tradición hebrea o al concepto más común del infierno. No se asocian los tres, el lago de fuego, el infierno y el Gehenna. La imagen del lago de fuego fue retomada por el cristianismo primitivo de Hipólito de Roma hacia el año 230 y ha seguido siendo utilizada por los cristianos modernos. Así que este es el resumen general del lago de fuego y azufre, principalmente utilizados por la antigua religión egipcia y el cristianismo. Básicamente se le considera un lugar de castigo, un lugar de juicio por Dios. En la tradición egipcia es como si fuese un lugar de obstáculo que puede destruir o purificar al difunto. En resumen es eso, ahorita lo voy a profundizar más, porque en la versión egipcia sí que ese concepto se acerca un poco más a lo que proféticamente es el lago de fuego. Entonces, esto se asocia al Gehenna y al infierno. ¿Es lo mismo? Bueno, según las tradiciones cristianas sobre todo, no es lo mismo. Cada uno de estos términos se está refiriendo a un lugar diferente, por así decirlo. El infierno es una cosa, el Gehenna es otra y el lago de fuego sería otra cosa. Sin embargo, los tres tienen en común que son lugares de juicio. Pero desde mi punto de vista, desde mi investigación, yo puedo concluir en este punto del video que el Gehenna, el infierno y el lago de fuego es lo mismo, solo que visto desde diferentes perspectivas o culturas incluso. Entonces es lo mismo, es un lugar preparado para la destrucción o la purificación. Y eso al final del video lo vamos a entender. Así que seguimos profundizando. Ya sabemos que en el contexto del cristianismo es un símbolo, ¿no?, del juicio final. Eso representa el lago de fuego. Pero vamos a la Biblia, a lo que la Biblia dice acerca de este lugar. Hay 5 citas bíblicas que están en el Apocalipsis que hacen referencia a esto. Y la primera de ellas es desde el Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Cuáles dos? La bestia y el falso profeta. O sea, el anticristo y el falso profeta. Así que entendemos que es un lugar preparado para apresar, para destruir el mal que se cierne sobre la tierra, representado en 2 personajes. Luego en el Apocalipsis 20:10 nos dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre,
donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquí en esta cita ya se entiende mejor el propósito del lago de fuego. Y el propósito es encapsular ahí para destruir toda la rebelión. En el versículo anterior nos hablaba de la bestia, el anticristo y el falso profeta. Ya en este nos habla del diablo. ¿Y qué representa el diablo? Bueno, hay que ir a Apocalipsis 12, porque el diablo es la serpiente antigua, el dragón que se llama Diablo y Satanás, y sus ángeles. El diablo representa la rebelión completa. Las razas extraterrenas, reptilianas y de muchas otras características que llegaron al planeta precisamente a engañar. Por eso dice acá el diablo que los engañaba. Se hicieron pasar por Dios y bueno, ya sabemos todo lo que hicieron estas razas. Así que el lago de fuego está preparado para el anticristo, el falso profeta y la rebelión entera. Apocalipsis 20:14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces aquí ya entra otra dimensión que es la muerte y el Hades. Entonces, ¿qué es la muerte y el Hades? Esa dimensión oscura que desde la caída de esta rebelión también se posesó aquí sobre este planeta Tierra. Esas dimensiones oscuras donde están las entidades astrales y todo esto, también esa dimensión va a ser destruida por el lago de fuego, por esa dimensión del fuego que va a destruir esta oscuridad. Entonces tenemos la bestia y el falso profeta, que son los representantes de esa rebelión en un tiempo futuro para tratar de ejecutar su plan final de control, serán arrojados. El diablo, que representa las razas, la rebelión, las que aún queden escondidas en el centro de la tierra, también serán arrojadas allí. Y también serán arrojados la muerte y el Hades, las dimensiones oscuras de entidades que han posesado cuerpos y han posesado mentes durante toda la historia que han estado aquí en este planeta. También serán arrojados en ese lago de fuego. ¿Y quién más será arrojado? Apocalipsis 20:15 nos dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y aquí ya se está refiriendo a los espíritus humanos. Los espíritus humanos que no están inscritos en el libro de la vida también serán lanzados en el lago de fuego. ¿Y qué significa no estar inscrito en el libro de la vida? Todo esto suena religioso. Ahora, un poco más adelante vamos a entender qué significa esto, ¿no? Porque ahí se nos está diciendo que hay espíritus humanos que alcanzarán una dimensión y otros que no alcanzarán a inscribirse en ese simbólico libro de la vida. Pero es aquí Apocalipsis 21:8 quien nos aclara un poco más. ¿Quiénes son esos que no estarán inscritos en el libro de la vida? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, aquí ya lo entendemos, que son los espíritus ennegrecidos, los espíritus atrasados de esta humanidad, que no van a alcanzar un nivel para ser inscritos en el símbolo del libro de la vida, que es la muerte segunda. ¿Y qué es la muerte segunda? La muerte espiritual. Entonces, la primera muerte, que también la menciona Apocalipsis, es la muerte física. Cuando tu cuerpo físico es destruido por alguna situación, enfermedad, guerra mundial, movimientos telúricos, es decir, cualquiera de estas situaciones que se van a desatar dentro de los símbolos finales que marca la profecía, va a arrasar con la vida física de muchos seres humanos. Y esa muerte física, que es la muerte primera, no es tan grave, porque si tu espíritu tiene un nivel adecuado para merecer ese nuevo tiempo, ese nuevo mundo que anuncia la misma profecía, pues tú vas a reencarnar. El problema es la muerte segunda. Cuando habla de la muerte segunda es la muerte espiritual, y ya ese es otro proceso que al final de este programa lo vamos a explicar. Así que ya podemos aquí entender cuál es el propósito del lago de fuego: encadenar a la rebelión completa, anticristo, falso profeta, las razas caídas, destruir y encadenar a las dimensiones oscuras del Sonei, del astral, donde pululan esas entidades que siempre han posesado las mentes humanas. Y por último, encadenar ahí, encapsular a los espíritus humanos ennegrecidos, atrasados, que no quisieron corregir, que quisieron destruirse y que no quisieron avanzar a nivel espiritual. Todos estos van a ir a parar al lago de fuego y azufre. Pero ¿qué es este lago de fuego y azufre? Es una dimensión dentro del planeta Tierra, es en otro lugar del universo. Y bueno, eso es lo que vamos a ir respondiendo en este programa. Vamos con lo primero, porque es algo que ya lo he tocado en otros videos sobre el lugar del lago de fuego. El lago de fuego es un lugar real, existe,
pero no está dentro del planeta Tierra. No está ese lugar aquí con ese lago gigantesco lleno de lava, de fuego, donde van a ser torturados todos estos seres malvados. El concepto que nosotros tenemos de ese infierno eterno está desdibujado y tergiversado por la religión. La religión te dice que si te portas mal te vas al infierno y vas a vivir eternidad, una eternidad atormentado por el diablo y sus ángeles. Y no es así como lo plantea la religión. Cuando tú mueres, aunque te hayas portado mal, tú reencarnas. Y reencarnas en nuevos cuerpos hasta que aprendas y vas ascendiendo. Pero sí es cierto que llega un punto y un momento de quiebre en los tiempos de las eras planetarias y en los tiempos de los impulsos espirituales. Hay un momento o un límite donde ciertos espíritus que han aprovechado su tiempo de reencarnaciones o de retorno, como se dice en el libro de Pistis Sofía, entonces esos espíritus han logrado un avance que les hace merecedores a nivel vibracional para estar en la nueva vibración de ese nuevo mundo y de ese nuevo tiempo. La tierra nueva y el cielo nuevo que, por ejemplo, describe Apocalipsis. Un mundo en este mismo planeta Tierra, pero ya en una dimensión diferente. Ya sin la dimensión de oscuridad, sin las razas negativas que controlan e invaden. Un mundo pletórico donde la humanidad comenzaría a desarrollarse de una manera diferente y mucho más positiva. Entonces muchos espíritus alcanzarán ese nivel para poder reencarnar nuevamente aquí en la Tierra. Y hay otros espíritus atrasados que no van a alcanzar ese nivel. ¿Y qué pasará con esos espíritus? ¿Se van al infierno, al tormento eterno y ahí se quedarán durante toda la eternidad? ¿O deben vivir otro proceso? Bueno, ese otro proceso que deben vivir es precisamente el lago de fuego. Pero, ¿dónde está? ¿Qué es? Bueno, este lago de fuego está relacionado con Nibiru, mito o realidad, el planeta X. Es un tema que, como les dije, ya lo he tocado en otros momentos en este canal. Y resulta que hay una historia ancestral, y esto está dicho en casi todas las culturas antiguas y mencionado en gran cantidad de profecías. Cuando se habla de Nibiru o planeta X, es efectivamente un planeta que pertenece a nuestro sistema solar. Es ese planeta que la ciencia dice que todavía no ha detectado, que no lo han podido ver, pero que, bueno, ya muchos astrónomos y científicos un poco más independientes sí que han hablado de ciertas perturbaciones más allá de Neptuno. Incluso la misma ciencia ortodoxa, la ciencia oficial, hablan de este planeta X, de ciertas perturbaciones gravitacionales por allá en los confines del sistema solar. Un planeta frío, oscuro, totalmente alejado, y que es un lugar que no tiene las condiciones de vida que, por ejemplo, el planeta Tierra sí tiene. Bueno, esta leyenda de Nibiru, esta historia del planeta X, bueno, tiene varios nombres, Hercóbulus, se le conoce así, por ejemplo, en corrientes gnósticas. Este planeta es el lago de fuego y azufre. Este es el lugar donde van a ir a parar los espíritus atrasados y es el lugar donde se va a encadenar toda esta rebelión para su destrucción. ¿Y cómo se sabe eso? Bueno, por las diferentes culturas y profecías que lo mencionan. Por ejemplo, si vamos a la tradición egipcia, que les decía que esta tradición se acerca más a la realidad que lo que se cree en la religión, dice que este concepto de un cuerpo de agua infernal asociado al castigo y purificación tiene sus raíces en la religión egipcia antigua, especialmente desde el libro de los muertos. Este conjunto de textos utilizados durante el proceso de la muerte y el juicio del alma describe un complejo viaje del alma que incluía una etapa crucial conocida como el lago de fuego o Yahu. Este lago no era simplemente un lugar de castigo, sino una fase vital del viaje, donde el alma era sometida a pruebas y juicios y donde la posibilidad de destrucción o renovación dependía de la rectitud de la vida del individuo. La representación del lago de fuego en el libro de los muertos se basaba en la creencia de la dualidad del ser humano con una parte divina y otra más terrenal, y la necesidad de purificación para alcanzar la vida eterna. Entonces, ¿qué significa esto? Los egipcios veían el lago de fuego como esa última etapa para poder alcanzar una inmortalidad, o más bien una vida eterna. Entonces, en esta etapa, ese espíritu era sometido a un fuego que tenía dos objetivos: o destruirlo o purificarlo. El fuego puede ser consumidor o el fuego puede ser purificador. Porque nosotros podemos tomar un elemento y destruirlo con el fuego, que lo arrasa por completo, o podemos purificarlo con el fuego. El fuego es el único elemento que no se contamina de los cuatro elementos. Al contrario, el fuego purifica a los demás elementos. Puede purificar al agua, puede purificar al viento y puede purificar a la tierra.
Ese es el poder que tiene el fuego. Entonces, ese espíritu puede tener la decisión en sus manos de destruirse en el lago de fuego o purificarse. Y si se purifica, alcanza lo que dicen aquí los egipcios, esa vida eterna, ¿no? Ese símbolo. Pero claro, en este concepto todavía quedan muchas dudas. Pero ahora analizando lo que dice el mensaje de las estrellas, lo vamos a entender mucho mejor. Y es este mensaje que está en el libro Omnia Alborada Humana, el que desde mi punto de vista lo explica mejor. Y es que acá nos dicen lo siguiente sobre nuestro sistema solar. Nuestro sistema solar tenía 13 planetas. Uno de ellos desapareció a consecuencia de dos grandes guerras hace mucho tiempo. Ustedes conocen esto como cinturón de asteroides. Era un planeta, por eso las rocas de ese cinturón siguen esa órbita como si, bueno, estuviese todavía el fantasma de un planeta por ahí. El único y más alejado, el planeta número 13, es un planeta oscuro y por lo tanto frío, que es lo que la ciencia llama planeta X o planeta 9. Las perturbaciones que ven en el cinturón de Kuiper son causadas por este planeta. Allí van todos los seres que después de varias pruebas o reencarnaciones no han alcanzado un lugar apropiado en la escala elemental del progreso. Entonces, cuando vamos a Apocalipsis, ya comenzamos a entender el concepto que aquí se está diciendo, ¿no? Cuando en Apocalipsis nos habla de quiénes son los espíritus que van a parar allí a ese lugar. Apocalipsis 21:8. Los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en ese lago de fuego. Entonces dice el mensaje de las estrellas que a ese lugar van a parar todos los espíritus que después de varias pruebas o reencarnaciones no alcanzaron un nivel adecuado en la escala ascensional. Es decir, los espíritus atrasados. Y estos espíritus atrasados son los que deben vivir la consecuencia o el efecto de sus propias obras para depurarse o destruirse, que es lo que en el concepto de la tradición egipcia se tenía, ¿no? Que es el que acabamos de leer ahora. Y por acá nos sigue diciendo, estos seres homicidas y ladrones, corruptos, fabricantes de muerte, lo mismo que describe Apocalipsis, son los que promueven las guerras, sufrirán allí los rigores lógicos. ¿Por qué rigores lógicos? Porque son espíritus atrasados que han hecho el mal, han destruido a los seres humanos, se han destruido a ellos mismos. Y claro, esto tiene que tener un efecto, porque si no, sería injusto, ¿no? Que aquellos que sí han hecho un trabajo para limpiar sus espíritus, pues puedan avanzar tranquilamente. Y hay otros que han hecho todo tipo de mal. ¿Cómo se les va a permitir avanzar? ¿Para qué? Para que sigan haciendo el mal en ese mundo pletórico, donde la tierra lo que está haciendo es depurarse, purificarse. ¿Qué cabida pueden tener espíritus que siempre han hecho el mal? Evidentemente deben vivir otro proceso. Como dice acá, los rigores lógicos, consecuencia del trato con otros seres de su misma vibración o calaña. Hasta que aprendan la lección, permanecerán en ese medio, luego se les dará otra oportunidad. Entonces, aquí es donde el concepto del infierno se rompe, porque el concepto del infierno religioso es el castigo eterno con el diablo y los gusanos y todo eso. Aquí no. Aquí es un lugar de paso donde estos espíritus atrasados deben vivir las consecuencias lógicas de sus actos hasta que aprendan la lección. Estarán ahí hasta que lo necesiten. Y luego se les dará otra oportunidad de reencarnar en un lugar distinto, quizás un planeta inicial, para volver a vivir el proceso de ascenso. Entonces, si la Tierra, nosotros en algunos momentos la consideramos como un planeta cárcel, como un planeta, donde se ve bastante sufrimiento. Ahora imagínense ustedes cómo será este planeta. Este planeta será 30 veces peor que la Tierra. Claro, es un planeta que tiene una vibración propia de los espíritus que van a ser encarcelados ahí. No solamente los espíritus humanos, recuerden que para allá va la rebelión, también a ser destruida. Entonces la rebelión va a caer ahí para ser destruida. Pero los espíritus humanos que deben vivir ahí las experiencias para depurar sus espíritus, se les coloca allí precisamente para que se depuren. ¿Y por qué? Porque no quisieron aprender con amor. Y el otro método de aprendizaje a nivel universal es el dolor. ¿Y quién elige? ¿Te castiga un Dios o la elección la tomas tú? ¿Quién obliga al mercenario, al sicario, al traficante, a la persona que genera conflictos, odios? ¿Quién lo obliga a hacer eso? ¿El mismo? Claro, influenciado por muchos factores, pero al final la decisión la tomas tú. Así que la decisión de tú atrasar tu espíritu y vivir una experiencia mucho más dura está en tus manos. No depende de nadie más. Como lo decía la tradición egipcia,
Depende de ese espíritu si aprende la lección o se quiere destruir. No es más. Es el albedrío el que determina el avance o el retroceso de un espíritu. Pero no solo los habitantes de la Tierra habitan este horripilante planeta. Otros seres de diferentes lugares de este sistema solar van a parar allá. O sea que es el lugar de tránsito, es el lugar de depuración preparado para este sistema solar. Todos los sistemas solares donde se desarrollan humanidades en ascenso como nosotros deben tener ese lugar. Porque claro, si en un planeta hay espíritus que ascienden y el planeta asciende a una nueva era planetaria, ¿qué haces con los espíritus atrasados? No los vas a destruir porque eso sí será un castigo. Al contrario, les das la posibilidad de resarcirse en un lugar complicado, pero tienen la posibilidad de hacerlo para volver a comenzar. Entonces dice que es más o menos lo que vosotros denomináis como infierno. ¿Qué es el infierno? Es un planeta inferior. La creencia que nosotros tenemos del infierno es realmente un planeta inferior preparado para los espíritus inferiores. Para la rebelión y bueno, para todo el mal que ahora mismo atormenta la tierra va a ir a parar allí. Y ahí será el último lugar de depuración. Eso es lo que es el lago de fuego y azufre. ¿Por qué fuego y azufre? ¿Qué es el símbolo? Porque usted dirá, bueno, pero si es un planeta frío, ¿cómo así que fuego? Bueno, el fuego es el símbolo de la destrucción o la depuración. Ese será el último lugar. O ahí te purificas y barres de ti toda oscuridad para recibir una nueva oportunidad, o te puedes destruir. A la rebelión, a los arcontes, bueno, a todas estas razas que van a ser encapsulados allí. Van a ser destruidos por el fuego del mismo sol. Y ahí durarán tiempos, eras, miles de millones de años en el tránsito que tendrá ese planeta. Y resulta que las estrellas, como nuestro sol, llega un momento donde el sol comienza a crecer en una etapa de su vida. Esto científicamente se explica muy bien cómo las estrellas en una etapa de su vida comienzan a crecer y a emitir una radiación más fuerte. Y en ese crecimiento comienzan a consumir los planetas. Bueno, consumir no es el término exacto. Los planetas se integran nuevamente a la estrella los crea y la estrella nuevamente los integra a su ser para luego crear hacia futuro nuevos sistemas solares. Entonces, en ese crecimiento de nuestro Sol, en algún punto alcanzará esa radiación en el tránsito de este planeta y evidentemente toda existencia, toda vida, toda energía de baja vibración que no esté a la altura de la radiación solar será destruida. Y eso es precisamente lo que le pasará a estas fuerzas oscuras. Entonces, en ese momento, ya por ejemplo, la humanidad que ha estado desarrollándose en el planeta Tierra, ya seguramente no tendremos cuerpo físico. Ya estaremos en otra etapa, que es lo que veremos por acá. Estas etapas, que son los 7 pasos gestores, que es el plan de ascenso, básicamente. Entonces, este plan de ascenso está determinado por los pasos que nosotros vamos dando en impulsos espirituales. Son cápsulas de tiempo-espacio para promover a los seres humanos a una escala de creación. Es un sendero por el que todas las humanidades posteriores al caos deben transitar. Entonces son 7 escalas, 7 pasos o 7 pliegues, como dicen los Waymakers, determinados por tiempos de miles de millones de años. Cada escala de esta está compuesto por 7 pequeñas escalas o impulsos espirituales. Es decir, cuando tu espíritu avanza 7 impulsos, está preparado para avanzar una escala de estas. Cuando se llega a la segunda escala, debes transcurrir 7 impulsos espirituales para llegar a una tercera escala. Y todo eso es a través de la reencarnación. Ese es el avance de miles de millones de años. Entonces, cada vez que termina una escala hacia otra, es decir, de la segunda a la tercera, aquí hay como una especie de depuración, porque cada escala tiene un nivel espiritual. Entonces los espíritus van avanzando hasta llegar a ese nivel y poder entrar a la siguiente escala. Se nos ha dicho que la humanidad terrestre está pasando de una segunda a una tercera escala. Entonces ese proceso de depuración no es más que el paso de un impulso espiritual a una siguiente escala espiritual o el cambio de una era planetaria. Entonces siempre que hay el cambio de una era planetaria ocurren catástrofes climáticas, hay una transformación física y vibracional del planeta Tierra y también hay un cambio, una transformación vibracional en los espíritus humanos, los que van avanzando y unos que se quedan un poco más atrasados. Entonces siempre ha ocurrido ese cambio de era. Entonces la humanidad está a las puertas de vivir un proceso similar a ese, ¿no? Un cambio de era planetaria, un cambio de vibración planetario, una nueva dimensión y evidentemente no todos los espíritus humanos han alcanzado esa nueva dimensión.
Los que la han logrado alcanzar, es decir, los que se inscribieron en el libro de la vida, avanzan, y los que no están inscritos en el libro de la vida retroceden. Bueno, retroceden no pueden avanzar y deben encarnar en el lago de fuego y azufre, hasta que ahí puedan depurar y puedan alcanzar finalmente una nueva oportunidad. Pero ojo, ¿quiénes van a parar en el lago de fuego y azufre? No es el que le contestó feo a la mamá o el que de pronto tiene un vicio por ahí. No. Estamos hablando de espíritus realmente atrasados. Vamos a recordar lo que dice, por ejemplo, el Apocalipsis. Los incrédulos, cobardes, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Es una dimensión distinta, es decir, un nivel de maldad superior. O lo que dice en el mensaje que leíamos por acá, cuando escribe ese lago, ¿no? ¿O quiénes van a parar allí? Los seres homicidas, ladrones, corruptos y fabricantes de muerte, es decir, los que promueven la guerra. O sea, estamos hablando de un nivel de maldad superior. No usted que tiene un problema con el vecino, o no usted que está luchando con un vicio, que todos estamos en eso. No, estamos hablando de un nivel de maldad superior. Líderes mundiales, grandes líderes generales de ejércitos que han acabado con la vida de muchísimos seres humanos, traficantes. Bueno, estamos hablando a otro nivel, ya ustedes me entienden. No cualquier espíritu va a parar allí, es otro nivel de maldad. Así que es para que se entiendan, ¿no? No como le dicen en la religión, no, que si usted bebe cerveza, entonces usted se va para el infierno. No, tampoco es a ese nivel. Entonces en este punto pues ya comprendemos qué es realmente ese lago de fuego y azufre, que bueno, en distintas tradiciones de cultura, de religiones antiguas, se manejaba ese concepto, pero mezclado con la religiosidad. A este punto entendemos que es el proceso de depuración que se va a vivir en el planeta Tierra, donde los espíritus atrasados, toda la maldad, toda la rebelión, van a ser encapsulados en un planeta. Esto es un planeta de nuestro sistema solar, planeta diferente, un planeta más hostil, pero ahí tendrán la última oportunidad. Los espíritus humanos, la rebelión y toda esta gente sí van a estar ahí para ser destruidos. Los espíritus humanos estarán ahí para purificarse con el fuego, y cuando estén listos se les dará una nueva oportunidad. Eso se llama, desde mi punto de vista, misericordia. Los demás espíritus seguirán su proceso en el planeta Tierra. Así que eso es lo que yo puedo aportar en mi investigación sobre lo que es el lago de fuego y azufre. Por supuesto, quedan muchas dudas. Yo no tengo la verdad absoluta, simplemente les comparto lo que comprendo de este tema. Así que no es más, estaré leyendo sus opiniones sobre este tema en los comentarios. Si les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.